¿Le apetece contestar? No, yo no sé nada de portadas porque las portadas no son libro. Las portadas son una caja donde metes un libro. El libro empieza en la primera página. Entonces, que se ocupen los demás. Pues tenemos... Básicamente para hacer una portada lo que necesitas es un título. A partir de ahí solo es rellenar, ¿no? No, y como suele ser en todas las cosas importantes de la vida, el sentido común. Sí. Ahora, después, como diseñador gráfico, podemos discutir sobre portadas, pero eso ya es otra faceta. Aquí vengo como diseñador de libros. A mí me preocupan mucho las portadas, me gustan mucho las portadas, claro. Y creo que hay una desidia con respecto a las portadas que deberían ser subsanadas, porque la portada es una buena puerta de entrada, ¿sabes? Y si tiene contenido, está hecho con compromiso por lo que está dentro, te va a decir muchas cosas ya desde la entrada. Y siempre va a ser una visita hacia el exterior que te va a hablar del adentro. Me parece que es una página ganada la portada. Sí. Sí, en la historia de la portada, y esto ya va en serio, la verdad es que en realidad no es la portada, es la cubierta, porque la portada es el lugar, es la hoja, la página 3 normalmente de un libro, donde aparece la información. Entonces seguramente hablabas de la cubierta, y por eso yo digo que la cubierta no es libro, no lo ha sido nunca. De hecho, cuando el libro se deteriora, lo primero que tiras a la basura es la cubierta. Es un accesorio simplemente para la protección de lo verdaderamente importante, que es el texto. Y así ha sido desde que se inventaron los libros. En el siglo XV los libros se entregaban con hojas sueltas, por ejemplo. En el siglo XV, XVI era un paquete de hojas sueltas que tú como propietario tenías que llevar a veces a miniar para que alguien dibujara cosas lindas, arbolitos y pajaritos y ovejitas, y después de miniar se llevaba a encuadernar. Y ese encuadernar era simplemente ponerle esta caja a la que me refiero, que protege el papel, la tripa. Entonces, por eso yo sí distingo, por cuestiones históricas, por cuestiones de tradición, entre el libro y la cubierta. Pero como diseñador gráfico, desde luego que me interesa la cubierta, porque es una parte esencial para la venta del libro y me encanta. Es una de los oficios más bonitos en el diseño editorial, hacer cubiertas. Simplemente quise dramatizar un poco la respuesta. Pues nos ha dejado asustadísimos, de todas maneras. Yo recuerdo, yo tengo mala memoria, en esta memoria selectiva de la que hablaba antes Julio, y creo que tiene razón, cada vez es más accidental recordar unas cosas así, te das cuenta que no. Hay libros que recuerdo por la cubierta. Recuerdo en particular una colección de Alianza Editorial en España que ilustraba Daniel Gil, que fue el primero que empezó a hacer unas en España de forma recurrente. El sello de la editorial, de la colección, era efectivamente ese tipo de cubiertas, y recuerdo una de los cuentos completos de Maupassant que después de los años varios amigos nos hemos comentado que llevábamos forrada porque era tan inquietante la cubierta, tan absolutamente terrorífica, que nos daba muchísimo apuro tener que encontrarnos con ella leyendo el libro, porque nos aterraba indefinidamente. Teníamos otra pregunta aquí, por favor. Disponemos todavía, si no hay problema, de un poquito de tiempo para ustedes. Viene ahora el... Grita. Sí, seguramente nos escuchemos, pero bueno. Mira, ya ni usamos nosotros. Me pone más nerviosa esto que hablar. Mi nombre es Heidi Maroto, yo soy de Costa Rica, soy diseñadora gráfica y filóloga, soy una apasionada del libro, trabajo en una universidad estatal y me preocupa mucho esta tendencia que han hablado varios especialistas aquí, que es de darle más preponderancia a lo que es la imagen, hasta el hartazgo, y olvidarse del contenido. Me interesa mucho oír su opinión con respecto a esta problemática, sobre todo en los libros digitales. Pues aquí queda la pregunta. ¿Quién se anima a responder? Heidi, gracias, Heidi. A mí me gustaría decir alguna cosa sobre esto. El libro digital, quise decirlo en mi ponencia, no es un libro propiamente, en el mismo sentido en que lo hemos visto toda la vida. Pero tampoco tengo que ser injusto, porque cuando el libro cambió del códice al libro o del manuscrito al libro impreso, también fueron cambios trascendentales, cambios radicales, y aquello siguió siendo un libro. Quiero decir, es muy tenaz el libro,
y va a transformarse, va a tener su metempsicosis y morirá y nacerá con diferentes formas, pero siempre va a estar allí. La cuestión de la gráfica, que es lo que nos trae aquí en esta mesa, porque por ahí dice gráfica, en algún lado el título de la mesa redonda. Sí, el lenguaje gráfico sí. Comprobamos que sí que lo dice. Sí, es muy importante porque en este momento está ausente en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los libros digitales. No hay una preocupación por... a lo mejor hay dibujitos pero yo no quiero hablar de dibujitos. A mí los dibujitos no me interesan tanto como me interesa la letra. No quiero decir que no sean importantes, son trascendentales. Pero a mí mi preocupación fundamental en un libro es la letra, cómo está compuesta, cómo está diseñada cada una, el tipo de letra y cómo está colocado dentro de la página con sus márgenes. Todo eso está ausente en este momento. Algún día vendrá. Y vendrá de una manera nueva y sorpresiva, pero tiene que estar allí otra vez. Igualmente la tipografía, que es como tu tema, es dibujito. Si vamos a hablar de dibujito, como cosa así peyorativa del dibujo, la tipografía también es dibujito. ¿Y qué dibujito? Maravilloso dibujito. Creo que la computadora, el uso indiscriminado de la computadora por gente que no sabe, condensa tipografías que no merecen ser condensadas, y nosotros en ese sentido somos muy puristas, y eso hace a mi argumentación en tanto a que la gente sepa ver con la historia del arte, lo que sepa ver que una helvética no se puede condensar, que una Bodoni no se puede condensar, como la condensa mi primo en su casa, ¿no? Y cuando vos decís dibujito me hace acordar, sí, a esa cosa que tienen los dibujantes, que tenemos los dibujantes. Por ejemplo, la maldita palabra, yo quería proponerla acá de la Concha, a quien sea, que es historieta. ¿Viste? Historieta, todo sí. Es bajito. En España es tebeo, también lamentable. Cómic, usamos cómic. ¿Cómo vamos a usar cómic? ¿No? Ahora en Argentina se hizo una feria de la historieta enorme que se llama Comicópolis. ¿Qué? De cómicos, ¿no? ¿Por qué tenemos que utilizar? Entonces creo que hay que fundar ciertas palabras que hacen a un género un poquitito, ¿viste?, menos vituperado, me parece. La historieta carga con ese San Benito y los dibujitos cargan siempre con esa cosa peyorativa. En España se ha intentado imponer el término novela gráfica para intentar la novela gráfica es un no es, sí. Claro, tiene que ser novela. La historieta en sí mismo es un género absolutamente apreciable, purísimo. Tiene reglas que se inventaron para la historieta. Es maravillosa la historieta. Lástima la palabra. Pero la novela gráfica es una estrategia de marketing. Es para poner esos libros que a nosotros, ¿dónde nos ponen? Bueno, ponen al lado de Paul Auster. ¿Por qué? Porque novela. Mentira, no hay novela gráfica. Esto ya hay sería historieta o hay novelas que están horas. Ilustradas. Déjense joder con la novela gráfica, es historieta. Una cosa muy meritoria, por cierto, es que de la caja de 10 tacos posibles que teníamos, solo hemos utilizado 7. Espera. Que también. Sagar bajo ese cargo de esta disfunción. No. Solo quería añadir una cosa. El autor, cuando hace un libro gráfico, el editor le comenta cuál es la finalidad de esa edición. Y nosotros, sobre todo cuando dibujamos cómics, pensamos en cómo va a ser reproducido en papel. O sea, si haces un cómic para Francia, un álbum para Francia, suele ser un DIN A4 de tamaño. Sueles trabajar en un DIN A3 como mínimo, para luego hacer la reducción. Si haces novela gráfica, que lo normal es un formato estándar de 17 por 24 centímetros, trabajas a lo mejor en un DIN A4 para que se reduzca un poco y no se pierda demasiado. Y sin embargo, los libros electrónicos todos tienen el mismo tamaño. Generalmente haces una adaptación a saco, ¿no?, como quien dice, cuando realmente, si trabajaras directamente para el libro electrónico como ilustrador, pensarías en el formato del libro electrónico. Por ejemplo, lo que Pablo comentó, bueno, estuvo exponiendo ayer de enseñar el libro electrónico hecho en directo, era una cosa preparada para un libro electrónico. Nosotros creo que como el libro electrónico todavía está en pañales y creo que se tiene que empezar a trabajar para él. De momento se está adaptando mucho material para libro electrónico. Entonces, no deja de ser pues un poco lo que comentaba Jorge, de ir adaptando a nuevos sistemas de libro, ¿no?, que todavía está en proceso de creación
y que yo creo que el libro electrónico tiene que tener su propia personalidad y el editor tiene que apostar por ella, que todavía no lo está haciendo. Pues muchísimas gracias a todos. Llegamos al final de nuestro tiempo. Devolvemos el gobierno de la mesa a Rodolfo de Gracia. Van a permitirme que dé las gracias a las personas que hemos participado, que hayan disculpado mi dictatorial actitud respecto del tiempo, pero que nos ha permitido, como han visto, tratar muchos temas. Gracias por su atención. Un placer. Y Rodolfo cierra la mesa. Estimados amigos, en nombre del Congreso de la Lengua y como anfitrión de este país que recibe a propios y extraños como si fuesen propios, por supuesto, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, los congresistas, los profesores panameños, los profesores de otras latitudes, asistentes a este congreso. Y yo quiero finalmente, para cerrar, citar junto con Sagat a otro poeta, al poeta Calderón de la Barca, que decía: yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargados, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Y lo digo precisamente porque cuando venía a esta mesa, libro y lenguaje gráfico, también pensaba yo, ¿qué voy a hacer yo en esa mesa? Justamente. Pero la experiencia que me he llevado de aquí hoy, y que creo que nos hemos llevado todos, es que la discusión en esta mesa nos ha permitido a todos también tener otra mirada, que es una mirada importante sobre el libro y su complementación con el lenguaje gráfico. Muy importante, porque en Panamá también gozamos ricamente de una literatura ilustrada, de una literatura que se complementa justamente con ese trabajo que todos valoramos en su justa medida, sobre todo también quienes escribimos, también quienes leemos y quienes nos movemos en la disyuntiva entre lo que se ha discutido acá, el romanticismo entre el libro tradicional y las nuevas tecnologías, y el tener libros como una especie de colección y el tener libros para sobarlos, para adorarlos y para leerlos sobre todo, pero que esa visión no contrasta para nada y en absoluto con la visión de otras personas que puedan tener un concepto diferente del libro como tal en cualquiera de sus presentaciones. Y como presidente de esta mesa, pues les doy las gracias por su asistencia y doy por clausurada la sesión. Muchísimas gracias.